azul, el extraño cielo azul que yo hacía tiempo que no veía. Ahora lluvias, aunque en abril aguas mil, dice el refrán. No sé qué opina usted. Sí, de marzo ventoso y abril lluvioso traen a mayo florido y hermoso. Sí, Eso lo es así. cantábamos Vamos a en ver la si es verdad. iglesia en el mes de María. Sí, efectivamente es el mes de las flores. Pero bueno, parece que apuntaba maneras del tiempo de aclararse y que íbamos a ir a cielos azules como se veían hace 80 o 100 años. Pero no, Ya, pero eso, se ha torcido de eh, nuevo. eso depende de los de arriba, de los de arriba lo que quieren conseguir, si quieren ahogar a más gente o no. Eso ya lo están preparando y no sabemos. Hasta que no veamos el resultado final no sabremos nada. A mí la verdad es que me tiene intrigado, pero bueno. Sí. Pues, ¿qué Bueno, decíamos ayer? ¿Dónde lo sí, dejamos? como donde dejamos ayer es que como ya lo del razonamiento debería haber quedado clarísimo, aunque yo sé que no, porque eso suele ocurrir, pero el hablar más de ese tema ya no serviría para nada. Entonces lo que vamos a hacer es tocar puntos uno a uno, porque claro, antes de ver un conjunto es mejor analizar cada parte para entenderlo mejor o tal, ¿no? Me parece muy bien, Sí, Francisco. podríamos empezar por la violencia porque es muy interesante. Claro, Pues hombre, la gente cuando le hablas de violencia, pues la guerra y tal, sí, pero no saben cómo empezó ni qué motivos tiene. ¿eh? Resulta que la violencia solo ocurre cuando alguien piensa que tiene una propiedad privada. Pero eso, curiosamente, ocurre tanto con las personas como con los animales. El, el ejemplo más perfecto que hay es con las abejas. Las abejas están en una colmena y claro, o sea, las abejas no tienen un sentimiento de propiedad privada, pero sin la colmena morirían. Necesitan una colmena, necesitan que haya 100.000 abejas para darse calor unas a otras, necesitan que haya unas reservas de miel, que son los panales, y necesitan que haya una cría funcionando siempre, unos panales de cría, para que no se muera la colmena por falta de individuos, ¿no? Entonces, si alguien va allí, pues la defienden. Te pican, hacen lo que pueden para que no les toques su propiedad privada. ¿eh? ujú. ¿Por qué? Pues por eso, porque sin eso morirían. Entonces no tienen otra opción que defenderlo. Pero las las abejas tienen dos formas de reproducirse. Una es a nivel individual y otra es a nivel comunitario. Si solo se reprodujeran a nivel individual, ya se hubieran extinguido hace 100 millones de años. Porque si hubiera habido unas cuantas colmenas y por accidentes, por depredadores, por huracanes, por lo que fuera, hubieran muerto, pues ya se extingue la especie. Entonces, cada año el número de colmenas se dobla. Y entonces sale, o sea, a ver, es que para que se entienda, Ujú. en marzo eh, las, las abejas nodrizas, porque allí en la colmena, o sea, a ver, la colmena es algo perfecto y automático. En la colmena nadie ordena nada y nadie dice lo que hay que hacer. Cada abeja sabe lo que tiene que hacer sin que nadie se lo diga. Seguramente Pero porque ya en su instinto sabe lo que tiene que hacer y ya está. eso es,
Eso es decir, ahí no hay violencia. Por de pronto no encontramos violencia. El funcionamiento habitual y normal de una colmena, complejo funcionamiento, sí, se produce hasta ahora sin sin violencia. Por una violencia. razón, porque cada uno de sus miembros sabe exactamente lo que tiene que hacer. ¿Es así, Francisco? Exactamente. Y nadie da órdenes y nadie puede desobedecer porque nadie da órdenes. Vale. Una pregunta ahí, Francisco, una pregunta. Vamos a ver. ¿Cómo puede funcionar si nadie da órdenes sin jerarquía? ¿O si hay No, jerarquía? no, no, ¿Es posible jerarquía? no, no, ninguna, ninguna. ¿Y Nadie, cómo puede no, funcionar porque, una comunidad sin jerarquía? porque se ha automatizado, Ya, porque no hace falta dar órdenes, porque ya. todo ocurre cuando tiene que ocurrir sin que nadie, no es que lo hacen, no, es que nadie lo puede impedir. O sea, cuando se llega a la perfección, nosotros todavía no hemos llegado, y por eso no lo entendemos, pero las abejas han llegado a la perfección. Y la Ah, perfección es una especie que lleva 100 millones de años, bueno, ahora sí que puede que se la carguen con el glifosato y con las yo creo, antenas de móviles, pero hasta ahora creo que están en ello. no habían tenido ningún problema. Creo que están en ello y con los Sí, radares, Francisco. Los exacto, famosos exacto. radares que Eso es. provocan la Sí, lluvia o la eliminación. pero que para matar a la especie de abejas habrá que usar tecnología muy potente. Y claro, en los últimos 100 millones de años eso no había ocurrido. Ya, Luego, también, claro, matar a las abejas es un suicidio de los humanos. claro, efectivamente. Porque si no hay polinización, no hay comida. Eso la Está claro. mayoría no lo saben. Ah, las abejas pican. No, no, sin abejas no hay. Curiosamente, eh, en América, eh, los agricultores y tal se quejaban a los apicultores, oye, no me pongas colmenas aquí, no sé qué, porque me molestan y no sé cuánto. Y al final no les dejaban poner las colmenas en ningún sitio. Y entonces se reunieron los apicultores y dijeron, bueno, pues vale, vamos a, como no entienden las cosas, vamos a dejar que se lo pasen por sus manos. Y entonces todos quedaron de acuerdo y retiraron todas las colmenas de un estado. Y ese año en ese estado no se produjo nada. Obvio. Y entonces cuando los agricultores, oye, ¿qué ha pasado? Ha pasado lo que te dijimos, que las colmenas te beneficiaban y tú no querías que las pusiéramos. Y ahora que ya has aprendido la lección, a partir de ahora, antes las poníamos gratis, ahora nos pagarás para que te pongamos colmenas. Y así no dejarás de valorar este servicio. Y desde entonces que les cobran. Bueno, Está total, claro. vamos al grano. Está, Entonces, todos los años, por marzo, las nodrizas instintivamente fabrican una reina. Fabricar una reina es fácil, porque o sea, la abeja reina, solo hay una abeja reina y 50 o 100 mil obreras. Bien. Entonces, las 50 o 100 mil obreras no son abejas, son robots. ¿Eh? Entonces, para esa manipulación genética automática que se produce en la colmena y que es obligatoria, porque si en vez de haber 50.000 obreras robot hubiera 50.000 reinas, ya se hubieran extinguido. Entonces la única manera de no extinguirse es que haya una abeja reina que vive 5 años y todas las demás abejas robot que no pueden poner huevos, que no tienen aparato reproductor y que viven 7 semanas. no sé por qué me suena eso a mí algo raro. No sé, eso que me está comentando ahora. A mí me era eso de que robots, de que no pueden pensar, todo, no sé por qué. Me va un poco la Sí, cabeza ahí, no sí. sé, No, no pero sé, no esto sé. sí, lo de las abejas fue por evolución natural, por prueba y Ah, error. bueno,
Vale, vale, Lo vale. otro Ha ya, sido- lo otro hay sospecha de que ha habido una mano negra, pero no, no ha sido por hibridación, ¿verdad? O sea, ha no, sido no, no. natural. Ya, Las ya, abejas ha ya, sido por prueba y error. Claro, hay ya, un millón ya, de ya, ya, especies de insectos y uno ha ya, tirado ya. por un lado y dice, ah, pues esto funciona. Porque Les ha salido tampoco, bien. tampoco es tan Ya, difícil, porque resulta que la abeja reina pone un huevo y entonces las nodrizas le dan 3 días de jalea real ajá. y 4 días de papilla de miel, polen y agua. Ya, 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 ya. Y con Entonces, eso, en 7 días coge el tamaño hombre, completo. O sea, en claro. 7 días va de un huevo microscópico a una abeja completa. ¿Eh? Bien. Y, Vale. Pero esa abeja, o sea, lo bueno de ese robot, el punto perfecto de que la abeja sea un robot es que solo vive 7 semanas. ya, Entonces, al vivir 7 semanas, eso permite regular la población. ya. Entonces, como todo es automático, La violencia la abeja no reina, cabe. la abeja, no, Ya, no, nada, ahí no hay violencia no que cabe. valga. No cabe, no cabe. Precisamente se ha diseñado eso para no tener que matar a las que sobran, sino que se Ya. mueren solas. Y entonces ya no hay Por eso digo problema. que la Entonces, ¿qué violencia no pasa? cabe. Que cuando hay una gran floración, la reina pone muchos más huevos, fabrica muchos más robots que salen a recoger la miel. Y cuando Ya, se acaba la floración, la reina ya pone muy poquitos huevos para mantenimiento. Las que estaban ya, recogiendo la miel ya se mueren de viejas y queda la miel en los panales, y esa miel en los panales es suficiente para pasar el invierno de las pocas que han quedado. De claro, todas sería imposible, se morirían de hambre. ¿Eh? claro, Bien. claro, Entonces claro. todo es automático. ¿Por qué? Pues porque la reina pone huevos según la comida que entra. Si hay poca comida, pone pocos huevos. Y si hay mucha comida, pone muchos huevos. O sea, es todo Claro. automático. Allí no hay nadie que tenga que pensar. ¿Eh? Francisco, y sin que pierda el hilo, porque es apasionante el mundo de las abejas, ¿cómo el hombre aprendió a saber cuándo podía retirar esa miel y no perjudicar la producción, Sí, bueno, el funcionamiento de la almena? el hombre no aprendió eso. Eso hoy en día sí que se está haciendo bastante bien. Eh, Hace de 100 años hacia atrás un desastre, porque la gente cogía los panales con miel, se los llevaban y ya está. Hoy en día ya respetan el panal, porque claro, el panal lo hacen ellas también. Si tú coges el panal, te lo llevas, le das el trabajo enorme de hacer un panal nuevo y luego llenarlo de miel. Entonces ahora lo que hacen es Ah, cogen el panal, lo ponen en un centrifugador, escupe la miel, ajá, lo centrifugan a velocidad y el ya. panal intacto lo vuelven a dejar y ya la abeja solo tiene que llenarlo. Pero Con ese trabajo ya hecho. eso lo hacen cuando hay una floración muy grande y va a sobrar miel, porque claro, si le quitas la miel que necesita para el invierno, pues se muere la colmena y eso a Bueno, un claro, apicultor no le interesa, con lo cual ya lleva cuidado de dejarla claro, suficiente miel. claro, Pero que claro. eso durante toda la historia se ha hecho fatal. Se ha hecho mal. Ya. Sí, Y a ahora pesar se de ello, hace han bien. sobrevivido. A pesar de ello, han sobrevivido. Sí, sí, a pesar de ello han sobrevivido por eso, porque si tú doblas, si tú doblas las colmenas cada año, pues aunque una se muera de hambre, la otra la ataque un oso, la otra se estroe, la otra se queme en un incendio, pues como has doblado cada año no hay problema. ¿Eh? Ya. Y por eso es importantísimo. Bueno, total, sigo donde me había quedado. Sí, sí, En marzo las nodrizas dicen, toca, hoy toca. Tienen algo, un botón en la cabeza o algo, y dicen, no sé, esta temperatura me da unas ganas de hacer una reina, y plan, automáticamente hacen una reina. Entonces, en vez de darle 3 días de jalea real, a la reina le dan 7 días.
A las obreras al tercer día ya le dan la papilla, le cortan la jalea real y ya no permite que se le genere los ovarios y todo el rollo, ¿no? Entonces, hacen una reina nueva. ¿Por qué? Porque se necesita una reina nueva para poder doblar el número de colmenas. Bien, entonces, cuando ya nace la reina nueva, empieza a cantar. Canta la reina nueva. Y la reina vieja tiene dos opciones. O quedarse y luchar con la nueva y sabe que va a perder, porque aquella está potente y esta ha estado poniendo 5.000 huevos diarios todo el año y tal. Bien, entonces la segunda opción, que es la que más le conviene, es la que hace, que es hacer un enjambre. Entonces la vieja se va a fundar otra colonia y la siguen la mitad de la población. Qué curioso. Entonces, eso, que se llama enjambre, sale de la colmena y se para en la rama de un árbol. Entonces, en ese momento, cuando el enjambre está parado en la rama de un árbol, no tiene propiedad privada, no tiene casa, no tiene panales, no tiene cría y no pica. Yo he cogido enjambres a puñados. Coges así las dos manos, haces un cuenco y coges el enjambre y lo pones en otra colmena, que es lo que estaban buscando, y no te pica ni una, porque no tienen nada que defender. Claro. Entonces, en ese momento, lo cuento esto y ya pasamos de tema, porque es muy gracioso. Sí, Cuando están en la rama, entonces el enjambre manda a una docena de exploradoras, porque de abejas obreras hay de muchas clases. Están las nodrizas, están las guardianas, que están a la puerta para que no entre nadie, están las cereras, las que hacen panal, las recolectoras, etc. O sea, hay muchas. Y hay unas que son exploradoras. Y las exploradoras en la colmena normal salen todos los días para ver dónde hay una cantidad de miel importante que valga la pena recolectar. Salen por la mañana y vuelven muy tempranito y ya les dicen a las otras dónde tienen que ir ya a piñón fijo para recolectar miel, para que no pierdan el tiempo 50.000. Pierden el tiempo 12 y cuando vienen dicen, no, olvidaos de allí, no, ir a este sitio. ¿Y cómo se lo dicen eso? Pues con lo que se llama el baile del coleteo. Sí. Muy divertidísimo. Entonces, sí, lo he visto alguna vez. Sí. Cuando viene la abeja, la exploradora, se pone en el panal. O sea, claro, se para en un panal. El panal, la vertical es ángulo 0. Y entonces da el ángulo con la inclinación del cuerpo. 40 grados, 90, lo que sea, ¿no? Sí, y entonces les dice el ángulo al que tienen que volar desde la colmena para encontrar una buena cantidad de miel. Y luego les dice la distancia. Y la distancia se lo dice con una vibración del abdomen. A más vibración, más distancia, y a menos distancia. Bueno, pues eso, el ángulo y la distancia, son al metro. Eso yo lo he probado, yo tengo mucha curiosidad siempre. Entonces, sí, yo he cogido y he puesto un platito de miel en el suelo, en un sitio, y claro, al final lo detectan. Y mandan allí, porque claro, allí está concentrado y tal. Y las mandan. Y ves que enseguida vienen todas y van directas al platito. Dice, bueno, es que puede ser que cuando van volando ven el platito y bajan. Bien. Y entonces ahora tú coges el platito y lo desplazas 2 metros. Y entonces las abejas van donde estaba el platito, no al platito. Porque ellas tienen ya el GPS puesto en el platito donde estaba.
no que miran dónde está el platito, no, van directo al punto, pero con una exactitud de 1 metro. Y esa exactitud de GPS se la da con un ángulo y una vibración del abdomen, muy divertido. Qué curioso. Bueno, total, cuando están en el enjambre, para acabar con este tema, mandan a una docena de exploradoras a buscar un hueco en un árbol o algún sitio donde fundar una nueva colonia. Se van las exploradoras, buscar todo eso y al final vuelven y cada una cuenta lo que ha encontrado. Y eso se decide por unanimidad. Entonces, para que la decisión por unanimidad sea más fácil de tomar, cada exploradora cuenta lo que ha encontrado cantando. Porque claro, si hablan todos no se entiende, pero si están cantando, entonces no puedes cantar 3 canciones diferentes y al final te tienes que unir a una porque es imposible que haya 3 canciones a la vez. Con lo cual se decide por unanimidad. Y cuando todas las abejas del enjambre cantan la misma canción, se van a ese sitio. Y ya está. Qué curioso, qué curioso. Entonces, Francisco, el tema de la violencia con respecto a las abejas, lo que nos diría es que cuando no hay nada que defender, no hay violencia. Claro, que es una tontería. Es una tontería. La violencia surge como... Por eso tú no puedes amenazar a un hombre descalzo, a mí, claro. O a Diógenes, por ejemplo. Va a Diógenes, te voy a robar la chimenea del tonel. Si no hay chimenea, hombre. O sea ¿Qué me vas a robar tú a mí? Así es. El pobre Diógenes que se pasó toda su vida buscando un hombre honrado sobre la faz de la tierra. Claro. Y no lo encontró. Por cierto, ¿sabe la famosa anécdota de Diógenes con este otro grande? Sí, te pasé la poesía. Sí, no, pero ¿cómo se llamaba este personaje que quería que su hijo lo tomase de pupilo? Alejandro, ¿no? Alejandro, eso es. Alejandro Grande, creo que era, sí. Sí, Alejandro, efectivamente, pues se le acercó un día a su tonel, estaba Diógenes allí en su tonel, pues el hombre dormitando, tranquilo, pasando la tarde, y él, Carlomagno, pues llegó hasta allí porque en su día, pues también famoso, ¿no? Y le dijo que, por favor, que estaba considerado como el hombre más sabio del momento, ¿verdad? Y Carlomagno quería que tomase a uno de sus hijos de pupilo y, en fin, pues le enseñara cosas. Y le dijo a Diógenes que por favor pide lo que quieras, que yo te lo daré lo que quieras, no hay ningún problema, pídeme lo que quieras. Y el otro le respondió, pues hombre, ya que te pones tan dadivoso, apártate que me estás quitando el sol. Sí, eso hay una poesía muy bonita de Campoamor, la pondré bajo de este vídeo, que es una poesía muy bonita. Sí. Bien. Sí. Total, que entonces, alguien que no tiene nada, a ver qué hace, nada. Nada. Total, que si no hay propiedad privada, claro, luego dicen, no, es que, por ejemplo, hay violencia por la pareja, porque otro se va con la... Sí, pero eso es porque alguien considera a la pareja como una propiedad privada. Porque si considerara a la pareja como un ser humano, no habría violencia, diría, bueno, y ella ha decidido irse con otro, pues bueno, pues está en su derecho y ya está. Francisco, hoy en día se habla de varios más tipos de violencia, no solamente la de defensa de la propiedad, sino se habla, por ejemplo, violencia verbal, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica. Sí. Todo eso, ¿cómo lo podemos...? Sí, por lo mismo. La violencia es cuando alguien considera que tiene una propiedad privada o un derecho que solo tiene él, etcétera. Y ya está. Entonces, sí. Pero, por ejemplo, ¿cómo podríamos explicar la violencia sexual? Por poner un ejemplo. Hombre, la violencia sexual
es la ejecución de los instintos primarios sin moral. O sea, alguien totalmente, o sea, alguien que está más cerca del coeficiente intelectual de un mono que de un ser humano, que no ha recibido una escala de valores y que incluso en su cultura la mujer va detrás del burro, pues no ve ninguna cosa extraña violar a quien le parezca. Claro. O sea dependiendo de la cultura, entre comillas, esa cultura dependería el tipo de violencia, podríamos decir, ¿no? Sí, o sea, claro. lo que podría ser podría ser violencia en nuestro, digamos, cultura, en nuestra civilización, en otras, pues no sería violencia, sino que podríamos incluso decir que es un derecho. Es que en España se siguen celebrando matrimonios arreglados de un tío de 50 años con una niña de 8. Y eso se hace en España y nadie abre la boca. Si eso lo hiciera los cristianos, bueno, saldrían en la tele 7 veces al día. Pero Sí. como lo hace el que está subvencionado, ya no se puede decir. Ese no tiene problema. Luego, entonces, podríamos, por seguir profundizando un poquito más en el tema de la violencia como razón y causa de un razonamiento defectuoso, que la violencia también está en función de la cultura que cada uno ha vivido y en la que cada uno nace y se desarrolla. Claro, es que lo que para ti te parece violencia, para estos no. Dice, no, yo tengo derecho, yo he pagado mi dinerito por esta niña y es mía y puedo hacer lo que quiera. Aquí no hay, estoy ejerciendo mi derecho, no violencia. Aparte de que, bueno, en el ámbito occidental eso haya dado lugar o esté dando o se hizo incluso para que diera lugar. Sí, eso se ha promocionado pagando dinero para que eso ocurra, sí. Efectivamente, digo, y también eso dando origen en el ámbito occidental al blanqueamiento de la pederastia, por poner un ejemplo. Sí, claro, eso es que va todo ligado, sí. Va todo ligado, ¿no? Va todo ligado. Sí, es que, claro, cuando tú corres la ventana de Overton, lo vas corriendo un palmo cada día, o sea, tú dices, estamos aquí y tenemos que ir allí, y cada día vas acercándola. Pero claro, en esa ventana pues hay muchas maneras de practicar ese acto inmoral, ¿no? Y entonces tienes que englobarlas todas para que parezca que eso es normal y que tal. Y entonces pues le dices a una ministra de Igualdad que salga en televisión 3 veces, porque si sale solo una, puede parecer que es que no quiso decirlo, se equivocó y fue un lapsus. No, salió 3, diciendo que un niño de 6 años tiene derecho a tener sexo con quien quiera. Y eso no hay nada reprochable. Vale, muy bien. Eso es impoluto. Mientras que hace esa misma ventana de Overton, hace escasamente 25 o 30 años hubiera supuesto un escándalo mayúsculo. Lo hubieran quemado en la hoguera. Ahora ya no, está claro. Ahora le premian con un puesto en Bruselas. Efectivamente, allí está más calentita, por así decirlo. Y cobra más. Y entonces eso se lo ha ganado diciendo lo que tenía que decir, que le habían dicho que dijera, y entonces como se ha portado bien, pues la ha puesto allí a cobrar un dineral. Igual que la ministra de Energía de aquí, que como se portó bien y ahogó a muchas personas, pues enseguida la ascendieron a mano derecha de la von der Bruggen. Claro. Está clarísimo. Francisco, ha mencionado varias veces algo que es fundamental a mi modo de ver también y que creo que ya hemos adelantado en el episodio anterior que debemos tocarlo, es un melón que hay que tocarlo aparte y es el de la moral. Porque claro, sí, eso hay que dejarlo para el final porque... Lo vamos a dejar apartado, sí. Pero es que la moral, el bien, el mal, la libertad...
todo eso, si se empieza con eso, es un desastre, porque claro, si no se explica antes todo lo demás, dicen, bueno, pero oye, que yo tengo mis derechos. No, o sea, primero hay que explicar qué son derechos, qué son privilegios y qué son crímenes contra la humanidad, y luego ya hablamos de lo otro. Porque, Estoy totalmente de acuerdo, pero que no se me olvida que lo vamos a tener que tocar más adelante. No, sí, Porque a ver, es que el problema es que siendo inmortales, para no aburrirnos tenemos que llegar a hablar de todo, claro. Claro, porque si no al final digo, ay, qué aburrimiento, vamos a hablar de algo, ¿no? Y claro, Francisco, al final se acabarán los temas menos importantes, sí, que son menos importantes, pero que al final son muy importantes porque sin ellos no se podría hablar de está los claro, otros, de los está más claro, Francisco. importantes. A No mí me sé, parece, a ver qué opina usted. sí, A mí me parece, por continuar con el tema de la violencia, estoy completamente de acuerdo con ese razonamiento. Digo, que a mí me parece también que la violencia se está usando en los últimos, no sé, 8, 10, 12, no más de 12, 15 años, en función de cómo me interesa en cada momento. Y que la violencia puede ser una cosa u otra en función de lo que a mí hombre, me interesa. por supuesto, por supuesto, Porque, eso es claro, lógico, o sea, la violencia, no sé, depende de la política en esos momentos. claro, O sea, que si los independentistas agreden a un policía, pues eso no pasa nada porque están en su libertad de expresión de agredir a un policía. Pero eso si un policía le pega a uno que iba con un machete en la mano, eso es violencia. es Y violencia. ya está. O por ejemplo, una señorita va detrás de un figurón al baño de caballeros y entra detrás, ¿verdad? Y bueno, pues y luego sale, pues bueno, en función de cómo me haya sentado aquello, pues es una cosa violenta o no es violenta. Claro, Tanto lo es que así. pasa que es, según la ley actual, la mujer puede decidir si hubo violencia o no un mes después. ¿Eh? Bueno, entonces, claro, por eso ahí Y vamos entonces, matizando la claro, tú vas violencia. pensando y dices, pues yo diría que sí, que no estaba yo a gusto del todo, por lo tanto eso debe ser una agresión, porque yo sí entré por mi voluntad y lo hice todo, pero no sé, tengo yo una sensación que no es, y ya está, y Y vas y puede, lo puede denuncias. ser que a lo mejor, y puede ser que ese sujeto a lo mejor resultara más tacaño de lo que se pensaba la señorita, por poner un ejemplo. Que ¿Eh? no la O invitó a los sitios adecuados. no la invitó a los sitios adecuados, o podría ser, porque claro, parece ser que no hubo violación porque parece ser que el orificio usado fue uno que tenía dientes. Entonces, claro, el, Ah, el problema se complica, porque sí, como con sí. dientes aquello es agresión. No se explica muy bien. ¿A usted qué le parece ese tipo de Sí, violencia? claro. Sí, a mí eso, que dicen, es que me obligó tal, y yo digo, hombre, pues podías haber mordido y ya o sea, la obligación se acababa enseguida. Y sin embargo no ocurrió. O sea Claro, que sí, ahí se tuvieron que dar varios factores para que ese tipo de sí. violencia No, pero un tribunal lo viera de una forma y el otro de forma completamente distinta. Yo eso no me lo explico. lo gracioso de este caso es que la vicepresidenta, María Sí, Jesús Montero, pues ha hecho unas declaraciones diciendo que es una vergüenza que los jueces pongan la presunción de inocencia por delante de lo que dice una mujer. el derecho Eso es romano, intolerable. el derecho romano de un plumazo se la carga. Bien, Pero eso es violencia. O sea, que una vicepresidenta del gobierno quiera cargarse todo el derecho romano de un todo, plumazo, todo, eso es muy violento. ¿Eh? incluido el visigodo, ¿eh? El derecho Todo, visigodo también enterito, se cepilla. enterito. Y entonces ahora mi pregunta sería, ¿y cómo va a reaccionar la sociedad ante esa violencia? No sabe, no contesta. Ah, vale. Está esperando a que en la sexta le digan si está bien o mal. Hombre, claro, Ya. a ver, la gente no está preparada para saber quién tiene razón, se lo tienen que decir. Ah, ah,
Y entonces, como aquí hay dudas, y claro, porque el problema es que los jueces que juzgaron eran 3 mujeres y un hombre, y todos habían hecho los cursillos de violencia de género, quiere decir que estaban Claro, bien adoctrinados. claro, claro. Y claro, eso, a ver cómo dices que estos lo han juzgado mal. Claro, es que allí no había por dónde cogerlo aquello. Y además que los habían hecho de forma voluntaria los cursos de Por formación supuesto, no, no, y de además perfeccionamiento. implicados en la causa, claro. Totalmente. Y claro, se encontraron con un problema, y es que la muchacha entró después y se equivocó de baño. Y No, sí, claro, todo esto y había es que cámaras y había después de cámaras salir estaba todo felices, en fin. Eh, y estaba dudosa, y yo no sé, la verdad es que es un caso en fin, no, pero eso, fíjate, ese caso, pues lo han absuelto, pero los de Pamplona, que se van a chupar 20 años de cárcel, eso sí, eso sí. tampoco hubo violación. No, no, está claro porque parece ser que también entró en el portal por sus propios No, medios no, o sea, por sus propios medios y bueno, que eso, no quiero hablar más de este tema porque al final nos van a... pero bueno, sí, porque claro, como aquí estamos en... esto tenemos que hacerlo como el Pravda, que ya. si no sabías leerlo no te enterabas de las noticias. Porque, Esto se o, inserta, o Francisco. como la codorniz, o como la codorniz. Sí, sí, me encantaba la codorniz. Francisco, esto se inserta en el análisis de la violencia. Es Sí, decir, sí, ya, ya. y como causa del razonamiento defectuoso. Hemos dicho que de un plumazo hay por ahí una señora con cargo de ministra que se cepilla el derecho romano, el derecho visigodo, Y lo tira a la papelera. y lo tira a papelera. Y, Entonces dice, ¿cómo se ha podido respetar esto? Y entonces, claro, aquí no pasa nada. Entonces, lo que estamos concluyendo es que efectivamente la violencia altera el razonamiento, pero hay un matiz, que es lo que yo, por lo que le preguntaba a Francisco, si ese matiz de la violencia está en función del interés, que en cada momento, donde caiga el interés del que manda en cada momento. sí, claro. Por poner un ejemplo, Francisco, resulta que es violencia de género si se da de una manera, pero no es de género si se da entre dos iguales, entre dos Claro, mujeres o dos hombres. Entonces ya no es género. eso ya no. Eso ya no es. Y al Ya no es. revés tampoco, al revés Y al tampoco. revés tampoco. ¿Eh? Es decir, una mujer que Porque agrede a hay... un hombre Sí, sí, tampoco sí. es. Hombre, a ver, Claro. el clásico besito que le dio a Jenny Hermoso y tal, que aquí se armó un follón de manera santísima y le pedían 4 años de cárcel y todo eso, ¿eh? A los 2 meses hubo una jugadora que le tocó los bajos a otra y además con burla y tal, eso no hubo, eso no, No, no. no, porque fue un desliz, que fue un desliz, gajes del juego, eso se puede decir del No, juego. no, porque Y estamos con una ley de autor y entonces claro, dependiendo quién lo haga de es quién lo haga. delito o no. ¿Eh? Luego, Francisco, por profundizar un poquito más en estos matices, resulta que efectivamente yo estoy completamente de acuerdo con usted en que la violencia altera el razonamiento y, por supuesto, la percepción que vamos a tener de la realidad en función de ese razonamiento defectuoso. Pero claro, la violencia no nos ponemos de acuerdo en cuál es, porque en función del interés es una o es otra. Y en Eh, función de a dónde yo esté apuntado, si al Betis o al Sevilla, ¿es violencia o no lo es? Sí, es Entonces, que aquí hay que distinguir entre un acto inmoral, que puede ser violento, y que todo el mundo sabe que es inmoral, o el mismo acto que legalmente será delito o no, dependiendo de quién mande. ¿Eh? Porque claro, en los 10 mandamientos dice, no matarás a secas, a secas. sí, Allí no especifica a quién no hay que matar y a quién sí. No, dice, no matarás, punto. Punto final, no matarás. Pero luego
van los obispos a bendecir los aviones de combate, ¿eh? Entonces, ahí ya, ese ya bien, ¿no? Ahí sí, porque ellos van a matar, pero bueno, eso es Sí. otro. En ese caso ya no es pecado, ¿eh? Completamente de acuerdo. Ahí no tendríamos más remedio que echar mano de nuevo de la moral y de los referentes que la moral marca, obviamente, porque ese es un muy buen ejemplo también. No matará sin ningún tipo de matiz, pero voy a bendecir este avión que va a matar. Sí. Con lo cual, podríamos decir que la violencia inmoral, o lo que llama, todo el mundo sabe que es inmoral, pero luego dentro de ese mismo acto, en unos sitios dirán que es inmoral y en otros te darán una medalla, como les dan a los que han matado mucha gente en la guerra. Francisco, y por intentar entender este Matías, ¿cómo podemos sobrevivir o sea, cómo podemos sobrevivir entre tantísimas formas de entender, en este caso, la violencia? Es fácil, es fácil. No haces caso absolutamente a nadie y solo le haces caso a tu conciencia. Y haces solo los actos morales y los otros no. Y entonces ya no hay violencia. Y por supuesto, yo no uso la violencia con nadie. Pero también tengo que decir que por encima de mi moral está mi supervivencia, porque yo tengo el instinto de sobrevivir y ese instinto es correcto, yo no tengo por qué anularlo, ¿eh? Porque está puesto ahí por la naturaleza para que yo sobreviva. Bien, entonces yo sobrevivo sin hacer daño a nadie, pero si alguien viene a matarme, yo, si puedo, lo mato a él primero. Pero eso no es violencia. Eso no es violencia. El instinto de supervivencia, uno de los más potentes instintos, lo tocaremos ahora un poquitín después, si le parece, pero sin perder el hilo que me parece apasionante, Francisco. Ha mencionado, el hilo de la violencia me refiero, ha mencionado la conciencia. Yo le haría una pregunta aquí. ¿La conciencia es común a todos los seres humanos o también está en función del sitio, del lugar en donde uno ha nacido o de las personas con las que ha crecido, etcétera, etcétera? ¿Todas las No, conciencias son iguales o no? no. O sea, la conciencia es igual para todos. La conciencia es igual para todos. Lo que pasa que en unas sociedades te adoctrinan, por ejemplo, en nuestra sociedad, los niños son adoctrinados para extirparles la conciencia. ¿Eh? Claro. Y en O sea, otras sociedades es al revés. Les dan una escala de valores, por ejemplo, por los Amish, no sé, otras sociedades, que ya no quedan muchas tampoco. ajá, Entonces a los niños les proveen con palabras y con ejemplos una escala de valores humanos. ¿Eh? ajá. Y esas Fra- personas, pues claro, tienen claro. Claro, Francisco, todos los seres humanos nacen con la conciencia. Pero, claro, si a ti te han llevado a una escuela de cuadriculación y allí te han adoctrinado, los padres te han dicho que tienes que creerte todo lo que dice el profesor, que es la autoridad y que él sabe mucho, y los padres, incluso ellos mismos, cuando haces algo que no está bien visto, aunque no sea inmoral, ellos te recriminan, etcétera. O sea, los padres y los profesores colaboran en tándem a cuadricularte, a adoctrinarte, podríamos decir, en una actitud anticonciencia, ¿eh? uh-huh. O sea, los profesores y los Sí, compañeros sí. ridiculizan a un niño que es virtuoso, que no fuma, que no bebe, que no dice tacos. Ah, este tío es un imbécil. Y tal. Lo ridiculizan, incluso Uh-huh. los padres. Es que tu amigo es tontito. ¿Eh? Entonces, claro, el niño ve que le están llevando por un camino
Y claro, él, podríamos decir que al principio se resiste un poco, pero cuando ya ve que todos están de acuerdo, ya pues será que yo estoy equivocado, que yo soy un poco bruto y que lo que hay que hacer es eso, y entonces ya se deja llevar. Claro. Pero no porque su conciencia no le decía que eso no iba bien. Y yo lo sé porque a mí me ha pasado lo mismo. A mí a los 3 y 4 años me decían lo que tenía que hacer y tal, y yo le ponía pegas a todo. ¿Por qué? Porque yo no lo veía claro. Pero claro, podíamos decir que entonces ellos me decían lo que dicen ahora a todo el mundo, pero yo no me lo tragaba, porque yo era un niño impertinente. Entonces decían, bueno, eso... A ver, ¿por qué hay que hacer esto? Y claro, ellos no sabían por qué. No, pues eso siempre se ha hecho así. Hombre, eso no es, eso no es un motivo, ninguna explicación. Y así, pero claro, eso... Tú cállate, niño, y que no molestes. Vale, bien, pero yo seguía sin creerme que eso había que hacerlo así porque así se había hecho siempre. Pero claro, ese instinto de no sé cómo llamarlo, Supervivencia. de supervivencia, de disidencia, de escepticismo, Sí, de espíritu sí. crítico, pues claro, la mayoría no lo tienen muy crecidito, y entonces pues sucumben, pues dicen, bueno, vale, yo no voy a estar aquí luchando contra todos, a mi tierna edad, pues venga, haré lo que digáis y ya, y os calláis ya de una. Y ya está. Está claro. Entonces, Francisco, vamos a ver, centrando este tema que es apasionante igualmente. Resulta que de alguna manera lo que hace es que nos quitan la conciencia, ¿verdad? El Sí, adoctrinamiento, por ejemplo. la extirpan, la anulan, La extirpan, la igual, y anulan, los distintos lo mismo. Los y distintos. los instintos lo mismo, Eso es la feo, callan. eso es de mala educación, eso es de tal, eso es no sé qué, eso está mal visto. Bueno, Sí. es un instinto natural, ¿cómo va a estar mal visto? Pero por unirlo a la violencia que decía usted antes. Resulta que actuar conforme a la conciencia, actuar sin violencia, y sabemos que no es violencia si la conciencia no lo permite. Claro, ¿cómo hacemos ahora cuando todos estos niños de los que estamos hablando, cuando llegan a ser adultos, no tienen conciencia? Se meten en psicópatas, por ejemplo, son psicópatas, son robots, que decíamos antes, que me recordaba a mí alguna cosa ahí. Entonces, ¿cómo podemos continuar en la sociedad si resulta que hay miríadas de personas que no tienen conciencia? No, pero además, aparte de haberles adormecido el criterio propio, la conciencia, los instintos, etcétera, luego, de broche final, les han metido 5 horas de cara a la tele para ver películas de violencia. Es que ese ya, digamos, Sí, ese es el postre. Eso es la guinda de la tarta. El Bien, postre de azúcar. El postre de azúcar. Total. ¿Qué pasa? Que cuando te tiras varios años, 5 horas al día de cara a la tele, entonces la primera respuesta que te viene a la cabeza ante una situación es una respuesta violenta. Claro. Que eso lo he comentado yo muchas veces. Bueno, ya, digo, sí, pero tener en cuenta que cuando millones de personas en las grandes ciudades empiecen a pasar hambre, como no están acostumbrados, no están acostumbrados ni a pasar hambre ni a pensar. Entonces, cuando empiecen a pasar hambre, lo primero que se les vendrá a la cabeza es lo que han visto en las películas. Y dirá, pues yo cojo un cuchillo o una pistola y me voy a buscar comida. Eso es lo primero que se les va a meter en la cabeza. ¿Por qué? Porque no se les va a pensar otra opción, porque no la han visto nunca otra opción. A ninguno se le ocurrirá ir al campo a buscar malas hierbas porque no sabe ni dónde está el campo ni qué malas hierbas son las malas hierbas. Por lo tanto, lo único que se le puede ocurrir es lo que ha visto 1000 veces en las películas, ir a robar y hacer lo que sea. Y ya está, eso es así. Ya está. Pues,
Francisco, estamos bastante de acuerdo. Yo veo el problema también bastante centrado y por resumir un poco, podríamos decir, volviendo a la violencia, que hay como dos grupos, dos grandes grupos de violencia. La violencia, vamos a decir, real, aquella que se ejerce, que es el uso de la fuerza, ¿verdad? O Sí. para impedir o provocar un daño o impedir una acción o una omisión en otro, pero por causas legítimas, podríamos decir. Ejemplo, la supervivencia, ejemplo, la defensa de la propiedad, ejemplo, la defensa de la libertad, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Sería un primer gran grupo de violencia, ¿no? Que puede existir y que puede conllevar un razonamiento defectuoso. Y el otro gran grupo yo creo que es la violencia moderna, ¿no? Esta violencia moderna en la que es en función de lo que le interesa a ese del taxi, ¿no? Al que En función manda. de lo Al que manda. efectivamente. Al que En manda por función de encima del que parece que manda, sí. eso es. Al que manda por encima, al que va en el taxi en definitiva, Sí, ¿verdad? sí. Precisamente ahora iba yo a ese tema. Ahora iba a Ajá. ese Pues tema diga, diga. porque quería explicar, porque estas cosas es conveniente remontarse a la raíz para entenderlo mejor. Y Ujú, entonces yo quería explicar cuándo y por qué se inicia la violencia y se inician los ejércitos y se pues diga. inicia el Estado organizado. Entonces, tenemos que ir un poquito hacia atrás, cuando los seres humanos iban en manadas y eran recolectores y cazadores, pero no tenían, eran nómadas, no tenían sitio fijo. ¿Eh? Ujú, Entonces iban por ahí buscando, mira, aquí hay una manzana, me la como, aquí hay un árbol, lo cojo y tal. Bien. Entonces, lógicamente, como ya habían desarrollado el mal razonamiento, pero que ese razonamiento malo era suficiente para librarse de sus depredadores, podíamos decir que fue la primera especie en el planeta Tierra que ya no tenía depredadores, porque se habían librado de ellos, pues hicieron armas rudimentarias, lanzas y tal. Y entonces mantenían a raya a sus depredadores o los ujú, exterminaban si podían. ujú, Bien, entonces cuando una especie se queda sin depredador, se inicia un crecimiento de la población exponencial. ujú, Vale. Entonces al principio no había problema. Cuando la manada o la tribu se hacía demasiado grande, pues se dividía, salía otro así con ínfulas de jefaz. Ah, pues nosotros no estamos de acuerdo, nos vamos al norte, vosotros queréis ir allá. Y entonces la mitad se iban al norte, los otros al oeste y tal. Y se iban separando y buscando nuevos terrenos para eso, para recolectar y cazar y tal, y tal. Y bien, y eso y funcionaba bien, porque claro, la tierra estaba vacía ujú, y podían ir expandiéndose. ujú. Pero, claro, llegó un momento en que al intentar irse lejos de la primera manada, se tropezaron con otra manada que estaba al oeste, y con otra manada que estaba en el norte, y con otra manada que estaba en el sur. Y que decían, Ujú, no, no, esto aquí como yo, aquí no cabemos todos. Esta zona es mía y ujú, tú no vas a venir aquí. ¿Eh? Y entonces ahí empieza el problema. Ahí empieza, porque claro, los dos tienen hambre y ya no hay suficiente comida, pues la tierra era muy grande, pero la han llenado. ¿Eh? Y además no tienen tecnología
para aumentar la cantidad de comida, tienen que ir buscando lo que da la naturaleza por sí misma, y entonces llega un momento en que no pueden expandirse. Y entonces no tienen más remedio que inventar la agricultura. Es decir, pues vamos a intentar que aquí crezcan más cosas. Y la cosa se estabiliza. Pero, claro, como siguen sin depredador, el problema se para un poco, pero al final vuelve a nacer el mismo problema. Y es que ya no caben todos ni con agricultura. Y entonces ya no hay más remedio que o tú o yo me muero de hambre, o te mato a ti y cojo tu comida. Vale. Bien. Entonces, en ese momento, ya en la tribu o en la manada, ya separan las funciones. Dicen, a ver, tú y tú os vais a dedicar a sembrar y a cultivar, y tú y tú y tú, que eres más fuerte y más tal y más rápido y más no sé qué, pues te vas a dedicar a defendernos para que no nos roben la comida, o para que no nos ataquen, o para atacar al de al lado si nos falta comida. Y entonces ya se crea una especie de pequeño ejército individual. Bien. Pero claro, aquello se va conglomerando, como no pueden expandirse, va creciendo dentro del recinto, ya se forman ciudades, ya se aglomera la gente, el ejército ya es muy grande, y claro, entonces el ejército, podríamos decir que tiene el poder, porque el ejército sabe luchar y tiene armas, y el agricultor ni sabe luchar ni tiene armas. Entonces podríamos decir que el que decide o el que hace lo que da la gana es el que está en el ejército, o inmediatamente el que más manda en el ejército, que en aquella época el que más manda era el más bruto. Decía, y si quieres tú ser jefe, mátame a mí, pero como te descuides, te mato yo a ti y me quedo yo de jefe. Bien. El más fuerte. El más fuerte era el que tenía el poder. Bien. Pero a medida que eso va creciendo, ya el poder ya se reparte un poco y dice, no, aquí hay que tal, sí, hay uno jefe, pero hay otros que se encargan, uno de esto, otro de las armas, otro de tal. Vale. Bueno, entonces ya se institucionaliza un grupo de poder que respaldado por un ejército. Vale. Y entonces ya, como siguen sin tener suficiente sitio, esos grupos de poder deciden ya invadir a los vecinos para coger más territorio. Y entonces viene ya la guerra establecida. O sea, van a atacar al vecino y el vecino se tiene que defender, y el que gana se queda con esa tierra. Vale. Y entonces podríamos decir que los ejércitos se van perfeccionando. Y se van haciendo más poderosos y van teniendo más tecnología y tal. O sea, que podríamos decir que la violencia institucionalizada vendría como consecuencia de la necesidad de expandirse del territorio que le sostiene alimentariamente a un grupo humano, con ánimo de sobrevivir y de poder seguir creciendo, ¿no? Pero todo ello por culpa de no tener depredador. O sea, es que hay que ir a la raíz última para entender las cosas. Ya. O sea, al no tener depredador, entonces vienen lo que dijimos la otra vez, vienen unas consecuencias, y esas consecuencias crean otras consecuencias diferentes. Y todo eso se puede prever. Es decir, a ver, ¿qué pasará si yo quito el depredador a una especie? Pues habrá lo que estamos diciendo, una superpoblación, eso generará más consecuencias, eso traerá más violencia, eso instituirá la guerra, etc. Bien, pero ahora viene lo más divertido de la guerra. Y es que ya cuando los ejércitos cercanos son todos bastante poderosos y tal,
Entonces, el grupo de poder ve que cada vez es más difícil y más peligroso y más complicado poder ganarle la guerra a otro y quedarse con su tierra y sus propiedades. Y entonces, en vez de mirar hacia afuera, mira hacia adentro. Y dice, si en vez de explotar al ejército de enfrente, me dedico a explotar a mi propia población, que es indefensa, entonces yo no corro riesgos y vivo como un marajá. Y entonces viene eso, viene la tiranía. Pero que todo viene por necesidad o porque no hay más remedio o porque es la mejor opción para el grupo de poder. Porque claro, las decisiones en todos los países del mundo desde hace miles de años no se toman qué es lo mejor para el pueblo, se toman en qué es lo mejor para el que manda o para el que está detrás del que manda. Y ya está. No, he querido hacer esta exponencia, esta explicación, para que se entienda el por qué, el cómo y cuándo hemos llegado a donde estamos. Sí, el por qué la violencia se ejerce desde el que manda hacia los mandados y no a la inversa nunca. Eso. La perversión del origen de la violencia, que si en un momento pudo tener algún tipo de legitimidad como necesidad de la supervivencia, en el momento en que los distintos grupos tuvieron cierta autonomía, se asentaron en determinados territorios, los que tenían el poder, los que fueron consiguiendo el poder, se dieron cuenta de que esa fuerza que habían construido para atacar a la tribu de enfrentes en caso de que yo necesitase más territorio de cultivo o de recolección, si yo la usaba contra los propios, podría asegurar, yo que soy el manda más, podría asegurarme la poltrona de mucho más tiempo e incluso, como posteriormente fue, hacerla hereditaria, ¿no es así? No, exacto. Entonces, no, a la poltrona y vivir de maravilla y que los y otros vivan peor para que yo viva mejor. Eso es, con lo cual... O sea, la desigualdad. La desigualdad, con lo cual, lo que digo, en un principio la violencia, entre comillas, que en un principio pudo estar justificada como defensa de la supervivencia, al final se ha convertido en el arma, en la herramienta, en una herramienta de poder, pero tiránico. Exacto. Poder absoluto, un poder omnímodo, un poder avasallador, un poder, en fin, que sojuzga todos los derechos de los que en un principio debía de proteger. ¿Es así, Francisco? Sí. Además, hoy en día estamos, hemos cedido, o sea, los ciudadanos, a buenas o a malas, han cedido el uso de la violencia monopolísticamente al Estado, o sea, el único que puede ejercer la violencia legalmente es el Estado, y los ciudadanos no pueden ejercer la violencia legalmente, claro. Bien, y hasta ahí me parece bien, porque es una manera de evitar problemas. Es decir, vale, aquí tiene que haber alguien que sí, que pueda imponer la justicia si es necesario con la violencia, y todos los demás no, porque si no aquí sería un cachondeo. Muy bien. Entonces me parece bien que el monopolio de la violencia lo tenga el Estado. Me parece bien que yo no pueda tener armas ni usar la violencia siempre que el Estado imparta justicia. Y siempre que el Estado que me prohíbe a mí tener armas se ocupe de que ningún delincuente pueda tener armas. Bien, desde el momento que el Estado no cumple con su misión y todos los delincuentes tienen armas y yo no, entonces a partir de ahí ya no quiero cederle el monopolio de la violencia al Estado, porque no está cumpliendo con su labor. Claro.
es que entonces aquí tendríamos que ya ir introduciendo algún otro matiz de análisis, porque cuando el Estado deja de cumplir, el Estado, entre comillas, porque el concepto Estado es muy reciente, Sí. ¿en qué momento el poder ha dejado de cumplir con su obligación inicial de protección o de aseguramiento de la protección y secundario del mantenimiento mediante la justicia? ¿En qué momento se produce esa subversión? ¿Y cómo es posible ahora que las sociedades, que los seres humanos hayan cedido ciegamente ante cualquier, en fin, uso abusivo, indebido, etcétera, de ese poder que se le dio? ¿Cómo es posible que hoy en día estemos asistiendo a un concepto de violencia en este momento y dentro de 5 minutos a otro? Y es justamente lo contrario y todos en silencio. ¿Cómo es posible? Claro, porque depende de hayamos llegado hasta ahí? Depende de quién comete la violencia, se juzga o no. Por eso, don Francisco de Quevedo y Villegas, hace tiempo ya decía que donde no hay justicia, tener razón es peligroso. Claro, totalmente, totalmente. Pero la pregunta que yo me hacía es, ¿en qué momento de la historia reciente, qué momento, o menos reciente, a partir de que el que tenía el poder se dio cuenta que le convenía más ejercer un doble poder, si cabe, interior y exterior, ¿en qué momento los ciudadanos han cedido mansamente a esa inversión? Bueno, No sé si sí, ahí hay varios niveles. ¿Y por qué? ¿En qué momento y por qué? Ahí hay varios niveles, porque ya hace tiempo que ya los ciudadanos cedieron el uso de la violencia al grupo de poder, pero en los últimos 50 años ya eso ha sido ya un recochineo. Porque claro, hoy en día yo estoy en mi casa, entra uno con un machete y yo le pego un tiro y voy a la cárcel yo, no él. Yo dentro de mi casa. Eso hace 40 o 50 años era al revés. O sea, quiero decir que podríamos decir que se ha ido cediendo, pero ya hemos llegado al absurdo, a algo ya indescriptible. Algo ya indescriptible. Y claro, ahí ya, pues no, como que yo me voy a no sé qué, hace poco una anciana va al hospital y cuando vuelve se han metido unos ocupas y ella a la calle. Y ya está. ¿Y eso qué? Nada, usted a la calle, están los ocupas, tienen más derechos que usted. Y ya está. Y claro, eso ya es así. Eso ya no... Y lo que yo le preguntaba, lo que yo me pregunto es ¿en qué momento se da la vuelta? ¿En qué momento el ciudadano se vuelve tan manso como que admite esta subversión? Desde que lo han adoctrinado para pensar lo que diga la tele. Y si la tele dice que tú no puedes defenderte, el otro sí, el otro puede matarte y se va de rositas, pero tú no puedes defenderte. Porque esta semana pasada el primer ministro del Reino Unido lo ha dicho, que va a aplicar 2 tipos de justicia. Una para los que tienen melanina en la piel y otra mucho más dura para los mismos delitos para los que están blanquitos. Y lo ha dicho el primer ministro y se ha quedado el hombre tan pancho. O sea que cuando tú en una semana ves varias declaraciones que atentan al sentido común de gente, de viceministras, vicepresidentas, primeros ministros y tal, dices, bueno, ya hemos llegado al final, ya hemos llegado a un punto de no retorno. Ya está, ya no hace falta buscar más, ya hemos llegado, aquí me bajo. Claro, aquí... como decían en los 60, que pare el mundo que me apeo, ¿verdad? Pero yo sigo con mi pregunta, me va a disculpar si soy insistente. ¿Solo con el adoctrinamiento las personas han llegado
a esta No, no, a mansedumbre. ver, Es todo, el es todo. adoctrinamiento de los últimos 40 años ya los pilló blanditos ya, y entonces ya fue, Ah, los han ablandado a garrotazos. Pero antes ah, ya habían cedido, yo creo, en los 100 años o 200 anteriores, ya habían cedido el 60% de su dignidad, podríamos decir. Y ahora ya le han dado toda, ahora tú ya le escupes a uno en la cara y no pasa nada. ¿Eh? Y la gente en medio de un partido se arrodilla y pide perdón por no sabe muy bien de qué, pero se ha puesto de moda y lo hace. ¿Eh? ya. Porque a lo mejor uno de sus antepasados hizo algo que nadie sabe lo que fue, entonces él se pone de rodillas allí y tal. Y si uno de los jugadores no se arrodilla, ese tío ha terminado su carrera. Yo creo, Francisco, no tengo por lo menos que pensar en que, en fin, el ser humano, además de que haya sido adoctrinado, lo esté siendo los últimos 40, 50 años de manera brutal, además de la ingeniería que se está aplicando en todos los órdenes, la ingeniería lingüística, de un poder enorme, la ingeniería social, la ingeniería industrial, en fin, y todo siempre enfocado hacia el mismo sitio, ¿verdad? Hacia el dominio. Yo creo que el impulso final obligatoriamente ha tenido que venir definido por la influencia de un agente externo poderoso, poderosísimo. Sí, eso, vamos, eso es evidente, se ve claramente. Aunque Para, no veas a los que mandan, ves los resultados y está claro. para mí, Francisco, no es otro que esas entidades no humanas, que a mí me gusta llamarles demonios, Sí, que están en una guerra absoluta y declarada y que obviamente el ser humano es su terreno de batalla, ¿no? No hay otra, para mí no hay otra explicación, porque si no, en fin, no tendría explicación, porque no es normal lo que acaba de decir, que nada menos que un ministro, en este caso de esa potencia, diga que a los que tienen melanina no, no, el primer ministro, no, que a los que Starmer. tienen melanina guante de seda y a los que no lo son, pues la ley en toda su dureza. Entonces, claro, si eso no tiene un origen fuera No, no, está claro que él ha hablado al dictado, eso está claro, está eso está clarísimo. claro. Entonces, y por resumir, podríamos decir que la violencia tiene dos orígenes. Por una parte, podríamos decir que tiene ese origen, vamos a decir, entre comillas, legítimo de defensa de la propiedad, de la libertad, de la libertad de movimiento, de pensamiento, de supervivencia. Supervivencia, ahí está incluido todo. Sí, sí. Y de otra tendría esa violencia que vendría, que se produciría por la influencia de una mano negra, de un poder oscuro, de un poder enorme, que es el que está llevando al ser humano al precipicio en el que estamos y del cual todo apunta o todo parece que no tiene ya Mm. retorno posible, si no es con una gran tragedia. ¿Está de acuerdo, Francisco? Sí, y ahora, como broche final, tenemos que en el último mes todos los líderes europeos, de repente y sin venir a cuento, les ha parecido muy necesario gastar 800.000 millones para hacer la guerra, no se sabe muy bien por qué ni a quién, pero hay que hacerla. ¿Eh? Claro. Ellos, por un lado, o sea, por un lado dicen que es inminente y que hay que prepararse y que hay que gastar dinero que no tenemos, pero no pasa nada, porque todos están acostumbrados a aumentar la deuda y el déficit y eso nadie le parece mal ya. ¿Eh? Entonces, claro, porque Putin nos va a invadir seguro, está garantizado eso, aunque Putin salga todas las semanas riéndose y diciendo yo invadir, pero ¿para qué? Pues allí no hay nada que invadir, además están Sí, hasta total. los ciudadanos no sirven para nada, Sí. están aborregados y tal, pero es igual, no tal. Por un lado, y por el otro dicen sí, es un sinvergüenza, pero
tendrá la decencia de esperarse a que compremos el armamento. Vale. Efectivamente. Sí. Bueno, pues el tema de la violencia tiene infinidad de matices, Sí. a cada cual más llamativo y a cada cual más surrealista, yo creo. Y íntimamente ligado con la violencia, ¿qué otras cosas cree usted que podríamos sumarle a la violencia? Bueno, la violencia inmoral o injustificada, podríamos decir que volvemos siempre a la raíz, al pilar central del problema, que es el mal uso del razonamiento. Claro. Porque, claro, alguien que razona correctamente en tercer grado nunca usaría la violencia. No por nada, sino porque no le conviene. Es que, claro, la gente dice, no, porque tal, la moral, el pecado y tal. No, no, vamos más abajo. Vamos a algo, a un nivel que todo el mundo lo entienda, que no pueda decir, eso no lo entiendo. Sí, sí que lo entiendes. O sea, tú tienes que hacer lo que a ti te conviene. Eso en primer lugar. En segundo lugar, veremos si lo que te conviene es moral o inmoral. Si lo que te conviene es inmoral, ya no te conviene. Está claro. Porque aunque te convenía en principio, las consecuencias no te van a gustar, por lo tanto ya no te conviene. Entonces busca otra cosa que esa no te conviene. Bien, una vez que hemos decidido lo que sí que te conviene, entonces hay que hacer eso y ya está, y no darle más vueltas. Es que ganaré el cielo. No, no, eso viene después. O sea, primero es lo que te conviene a ti. Entonces, como ejemplo, se puede poner un ejemplo muy sencillo, que todo el mundo lo entiende. Alguien que va por la calle y uno pasa y lo insulta. Y él coge un berrinche, se pone iracundo, se le enciende la cara, quiere pegar al otro y tal. Bien, entonces yo voy y le digo, mira, ese berrinche, esa ira incontenida que has sacado por un insulto de alguien que a lo mejor es retrasado mental, porque tú no lo conoces de nada, tú no sabes si él a lo mejor no sabes qué problemas puede tener. Vale. Entonces, eso no te conviene. ¿Por qué? Pues porque al otro, o sea, si querías vengarte, no lo has conseguido, porque el otro se ha ido tan pancho, y a ti la sangre la llevas envenenada. Tu sangre está envenenada y esto te saldrán granitos. Totalmente. Por lo tanto, Sí, sí. a ti no te conviene. Vamos a dejar si es moral o inmoral. No, no te conviene, no te conviene. Y además has hecho el ridículo, porque te has comportado como un niño de 3 años con una rabieta porque le han robado el chupa-chup. Por lo tanto, no te conviene ni física, ni moral, ni personal, ni a tu imagen, ni a tu prestigio, ni a nada te conviene. Bien, si al día siguiente de decirle eso y aquel te escucha, pues normalmente no te escucharía, se iría corriendo, mira, otro imbécil aquí molestando, y se iría corriendo, pero si te escucha hasta el final y al día siguiente vuelve a hacerlo, quiere decir que no se ha enterado, que Está no claro. lo ha comprendido. Está claro. Francisco, se me ocurre, la violencia estaría íntimamente ligada a algo que llamamos los instintos, pero ¿todos los instintos son iguales? ¿Todos los instintos pueden provocar la misma violencia? Uno. Dos, ¿los instintos se pueden a su vez manipular desde fuera? Sí, Y, claro, los instintos y, han sido manipulados desde la guardería hasta la universidad. Todos los y instintos, son todos los todos, y son instintos. la base, y pueden ser la base de una gran parte de la violencia, pregunto. Sí, porque han sido algunos anulados, otros deformados, otros convertidos en lo contrario. El doble pensar de Orwell.
O sea, porque claro, cuando Orwell habla del doble pensar, se refiere a que el doble pensar es que tú en tu mente tienes dos ideas totalmente contrarias y te crees las dos a la vez. Te crees las dos a la vez. O sea, así es. O sea, por ejemplo, ahora mismo en España, pues a cualquiera que intente predicar o defender el sentido común, el criterio propio, el orden, la buena voluntad, etcétera, le llaman facha. Pero resulta que el que le está llamando facha es el único facha. O sea, el único facha es el que está llamando facha al otro, que ni es facha ni es nada, que está intentando poner un poco de orden en la sociedad, sabiendo que no lo va a conseguir. Y es aquel que hace 40 años decía que daría la vida porque, aun no estando de acuerdo con lo que decía el otro, sí, claro. dijera aquello que piensa, ¿no? Y entonces, ¿cómo es posible que ahora esto se haya dado la vuelta de esta forma? Y que lleva una camiseta con la cara del Che Guevara sin saber que el Che Guevara mataba a los maricones. Total, que eso, o sea, al estar todos los instintos han sido modificados, subvertidos, tal, y entonces, claro, ¿qué pasa? Que la gente ya no sabe, o sea, la gente está perdida, ya no sabe, ante una situación ya no sabe qué pensar. Yo he visto comentarios en programas y tal, gente diciendo, me gustaría que explicarais lo que está pasando ahora en tal sitio o esto que ha pasado, porque es que no sé qué pensar. O sea, él no sabe si eso es bueno o malo, moral o inmoral, y entonces pide que se lo diga otro, porque él es que no es capaz de saberlo. ¿Y por qué no puede saberlo? Pues porque le cambiaron, cuando era un niño, le cambiaron la escala de valores humanos, se la cambiaron por un catálogo de caprichos. Pero es que efectivamente es automático. ¿Cómo se ha podido dar la vuelta para que aquellos instintos que efectivamente vienen de serie para poder sobrevivir se hayan volcado y aquello no haya quien se entere con ellos? ¿Eso cómo ha sido posible eso. Con adoctrinamiento, con adoctrinamiento y tal, pero adoctrinamiento apoyado por los profesores, por los padres, por los abuelos, por la sociedad, por la vecina, por el alcalde. Todos han contribuido a darle la vuelta. Niño, no hagas eso que es pecado. Niño, eso está feo. No digas eso que está feo. Eso que haces no debes hacerlo. Eso es de mala educación. Porque como todo ha sido subvertido, resulta que todos los instintos que son naturales ya están mal vistos. Claro. Están mal vistos todo lo natural. Estamos totalmente de acuerdo, Francisco, pero es que estamos hablando de lo más básico, de lo más potente. Sí, claro, precisamente por eso. No, es que han ido hasta el fondo, claro, nos han quedado en la superficie. O sea, claro. Si tú quieres adoctrinar a alguien, no vas a hacerle... no, tienes que ir al fondo, al centro de gravedad. Y entonces tienes que adoctrinarlo, tienes que manipular sus instintos, tienes que hacerle creer que lo que siempre ha sido inmoral ahora ya es moral, porque lo ha dicho uno que pasaba por allí. Se cree que aquel tiene la autoridad suficiente para cambiar algo inmoral en algo moral, ¿ya? Porque claro, se lo han dicho, hombre, no, es que lo que diga el Papa es infalible. Entonces, si el Papa dice que los pederastas son hijos de Dios y que hay que quererlos, pues es porque hay que hacer eso, porque él no se puede equivocar. O sea, que tenemos entonces que la violencia podría ser el fruto de unos instintos manipulados de forma totalmente intencionada para producir unos efectos en función de lo que le interesa a ese del taxi. ¿Podríamos decir eso? Sí, claro. Toda la manipulación está en función del guión del que manda de verdad, claro.
Claro, y todo porque, lo por demás, ejemplo, hasta abajo, pues está influenciado por eso. Claro. por ejemplo, todos los expertos, y no hablo de expertos oficiales, sino incluso de voces pues bastante críticas con lo que está ocurriendo, gente pensadores, de gente en fin, que quiere levantar la voz, pues nos dicen que la guerra es que no hay otra solución, no ven otra Claro, solución, que la claro. guerra viene y además No hay, la quieren. sí, No hay otra solución. Bien, la cuestión es, ¿qué tipo de guerra va a ser para que ocurra como ha ocurrido en Ucrania? Que la gente joven vaya a luchar y a morir por algo tan artificial que nadie entiende. Y a sí. mí eso es una pregunta que Pero me... eso ha pasado siempre en todas las guerras. O sea, los que han ido a bueno, morir a la guerra no tenían ningún interés ni les beneficiaba en nada. El que se beneficiaba eran los jefes de los dos bandos, que se beneficiaban los dos. siempre, o el jefe de los dos bandos, que también siempre lo ha habido, un Sí, sí. jefe único de los dos. Pero, Exacto. Claro. pero la pregunta es cómo la sociedad, hasta qué grado la sociedad está totalmente pervertida, que va a Falta. haber como normal, primero que el enemigo espere a que Europa se arme, ¿vale? Sí. Es que No, esto es increíble. Yo nunca... primero que alguien que dice con una cara sonriente y tranquila y sin aspavientos que no tiene el más mínimo interés en invadir Europa, porque ¿para qué? Y si lo miras bien, tienes razón, porque Europa, yo tampoco la Obvio, invadiría. ¿Para qué quiero yo a Europa si es un cubo de basura? ¿Eh? Y total, cuando digo un total. cubo de basura me refiero a Europa y a los europeos. ¿Eh? Está Entonces, claro, ¿qué está claro. beneficio se puede sacar? Si Europa no tiene nada, no tiene energía, no tiene materias primas, no tiene nada. Nada, nada, ¿Para qué está claro. quieres a Europa? Sí, además Pero, Europa ya es un continente fallido, ya eso cualquier día se va. Y aparte, la invasión ya ha ganado, con lo cual no está estás invadiendo un territorio que ya está invadido por el enemigo y ocupado. Eso es muy difícil. Sí, es muy curioso. Abro un paréntesis que no quiero que perder el hilo. El Aberri Eguna creo que va a ser mirando todos hacia el este, ¿no? Me parece. Ya no va a ser mirando al árbol, sino mirando al este. No sé, me da a mí la sensación. Cierro paréntesis. Sí, No, decía, eso por una parte, que la población lo acepte sin rechistar. Y luego después, que una vez que se declare el conflicto, porque ya Europa esté suficientemente armada y el otro haya esperado pacientemente, ¿cómo va a ser posible? Y a mí me parece que es primera vez en la historia, aunque es cierto que siempre los soldados han ido a la guerra por intereses espurios y de otros, en esta ocasión es que el resultado no es la victoria de nadie. No es la no, victoria no, de es nadie. que no puede ganar nadie de esa guerra. Está clarísimo. Es que En es esta ocasión no imposible. puede ganar nadie. No puede ganar ¿Y nadie. cómo, y cómo es Lo posible? cual es más divertido todavía. Claro, es que es imposible que pueda ganar nadie. Es que es imposible. No, no Es puede. imposible. A ver, Aparte, Rusia no puede perder. O sea, primero tiene las suficientes armas para no perder. Y luego no puede perder porque sabe que si pierde se lo comen vivo. ¿Eh? Y entonces, Francisco, Francisco, el líder de Rusia, si realmente es un buen líder y tiene, en fin, quiere que Rusia siga funcionando, no puede perder esa guerra porque sabe que sería un desastre. Entonces, pero este no Francisco, puede perder y está los otros clarísimo. no pueden ganar, con lo cual, pues, Está clarísimo que nadie gana. Pero hay algo más todavía con respecto a esto, y abro paréntesis. Está el famoso escudo de la mano negra en Rusia. Eso es una cosa que se sabe de hace ya sí, mucho sí, tiempo. claro, eso está Y bien. es que, Eso claro, debería desincentivar a la gente claro, a cualquiera. Y a explico lo no de la mano ser, negra por si... a no ser, sí, sí, explica la mano negra, sí. Sí, lo explico la mano negra enseguida. Pero digo que estando la mano negra, que es sabido que existe desde hace ya mucho Bueno, tiempo, no, se llama la mano muerta, ¿eh? perdón, la mano negra, sí, sí, es verdad, mano muerta. Bien, y consiste, lo explico brevemente. Resulta que
este escudo defensivo de Rusia, de la mano muerta, significa que si en algún momento el presidente de la República, el presidente de Rusia, o el parte de su gobierno, o los nudos, o en fin, los nudos de poder, etcétera, son atacados y son destruidos automáticamente, sin que medie ningún tipo de decisión humana, todos los misiles intercontinentales que están dispuestos saldrían sí o sí apuntando a las principales capitales de Europa y del mundo. Con lo cual, sin la intervención de la decisión, en este caso del líder ruso, la guerra sería total. Sí. La guerra sería total. Entonces, claro, si eso es así, y eso se sabe que es así, ¿cómo es posible que la von der Leyen esté diciendo que necesitamos recaudar 800.000 millones para invadir a quién? A quien en el último extremo nos va a liquidar sí o sí. Es que no, es que es algo. Sí, porque no tiene otro remedio, es que no tiene otro remedio. O sea, si yo fuera el líder de una nación y tuviera lo necesario para no perder una guerra, sabiendo que el otro me va a arrasar, porque claro, ¿qué harían los vencedores si ganara Rusia, que no lo ha conseguido nadie? Que eso también habría que tenerlo en cuenta. Nadie ha ganado a Rusia todavía. Bien. Está claro. ¿Qué harían? Pues hacer lo mismo que han hecho en Irak, en Libia, o sea, arrasar, coger todo lo de valor, tal, y ya está. Como ahora en Siria, matar a los que no piensan igual, en fin, salvajadas. Salvajadas. Con lo cual, volvemos al principio. Este ejemplo nos demuestra que los instintos, en este caso el de supervivencia, el más básico, el de supervivencia, tienen que estar forzosamente totalmente alterados, porque es que si no, pues yo creo que la población debiera girarse y darse la vuelta y no mirar a Rusia, sino mirar a Bruselas. Sí, ya, pero claro, eso es facha. Claro, eso es facha. Claro, es que si haces eso eres facha. Entonces, claro, y nadie quiere ser facha, mucho cuidado. No, porque, oye, yo no quiero ser facha, y ya está. Claro. Francisco, la verdad es que, ya le digo, llegamos a un punto, por cierto, que me estoy acordando que el domingo tratamos, en fin, muy, muy brevemente parte de lo que estamos hablando hoy, pero dijo algo que me gustaría que me explicase un poquitín, y es que tiene un libro inédito esperando a publicarlo, a conseguir que justamente estos de los que estamos hablando les pueda aprovechar. ¿Me quiere un poquito explicar eso, por favor, Francisco? Sí, pues eso, lo que he dicho, que de momento, no he conseguido conectar con nadie. O sea, cuando el ejemplo que he puesto antes, el hombre iracundo y tal, que le haces comprender que no le conviene la ira, que se ha envenenado la sangre y tal y cual, y tienes la suerte que te escucha hasta el final, si al día siguiente se vuelve a poner iracundo, quiere decir que le has hablado, él ha escuchado, te estaban mirando, parecía que había una comunicación, pero era mentira. No has logrado comunicar. Entonces, si eso pasa con uno, no hay problema. Pero si te ha pasado con 100 y de 100 el éxito ha sido 0, entonces eso quiere decir que no has encontrado el camino para comunicarte con los seres humanos. Si no has encontrado el camino para comunicarte, sería una desfachatez, sería una estafa escribir un libro en el cual vas a seguir sin comunicarte con nadie. Entonces estoy esperando encontrar esa puerta trasera, ese agujerito para colarme y que vea que funciona. Entonces cuando ya encuentre eso, de momento no lo he encontrado, pero yo no me rindo, total, no hay problema. No tenemos prisa. No hay prisa, sobre todo siendo inmortal, ¿qué prisa hay?
Claro. Entonces, si un día lo encuentro, yo lo intento todas las semanas. Y voy tomando nota y éxitos cero, fracasos del 100%. Vale, bien, sigo. Entonces yo me conformaría con un 1%. O sea, un 1% ya quería decir, no sé, pero sí, ya has conseguido llegar. Te falta refinar un poco las palabras y tal, pero no, llegar has llegado, no. De momento no he llegado, me he quedado la parte de fuera. O sea, me han dado con la puerta en las narices, porque todos, varios domingos ha pasado gente con problemas de variopintos y tal, y les dices, y dices, pero ¿lo has comprendido? Sí, no, me lo has dejado clarísimo. Ya. Y al domingo siguiente, cuando entra, ¿y qué? Claro, pero al día siguiente, es que claro, tú no sabes lo que me ha pasado. Y nada, cero. O sea, cero al marcador. Entonces, claro, no puedo, o sea, porque claro, en teoría, cuando encuentre ese canal de comunicación, tengo que ponerlo en el libro, en la portada, claro. Es decir, por aquí se entra. Pero mientras no lo encuentre no puedo publicar un libro totalmente inútil. Claro, Francisco, la verdad es que la empresa es bastante ambiciosa Sí, es dura, y, sí. y difícil. Sí, Pero, pero fíjate, yo Francisco, no me di cuenta que era tan difícil hasta que, porque claro, yo este libro lo escribí antes de empezar con los coloquios, hace 2 años, que está terminado y tal. Y yo pensaba y tal, pero claro, al empezar con los coloquios y ver que el marcador siempre marca 0, digo, pues no, aquí falta un capítulo en este libro, pero no sé cuál es todavía. Y entonces está ahí en reposo, esperando a ver si puedo y no, terminarlo. y ni por asomo tiene idea de por dónde podría ser abrir ese Bueno, melón. a ver, tengo que decirte que como no tengo vergüenza ni me da miedo hacer el ridículo, pues claro, la ventaja que tengo yo es que no tengo ni una imagen que conservar ni un prestigio que vender. Entonces yo puedo hacer el ridículo sin problemas y a mí no me afecta y los demás, si alguien piensa que estoy loco, me da igual, quiero decir que no hay problema. Entonces yo lo he intentado de formas muy variopintas para ir probando. O sea, cuando escribía en la web, estuve al menos un año insultando a la gente para probar. Yo digo, a ver, porque claro, vi un chiste que me gustó y digo, esto puede funcionar. Uno que está dando una conferencia y ve que todos los oyentes estaban todos dormidos. Y entonces el tío dice, caca, culo, pedo, pis, y boom, y la gente ya se despierta y digo, pues eso puede funcionar. Total, que digo, pues ya voy a tomarles el pelo, a Insultar. insultarlos y tal, a ver, Insult- para que reaccionen. Pues no funcionó tampoco. Bueno, Quiero decir, me tiene que permitir, Francisco, que le diga que no ha sido original, ¿eh? Porque Diógenes, del que hablábamos antes, ya, bueno, sí. eh, era su técnica. Él, en la plaza pública, salía de su tonel, obviamente desnudo, no gastaba ropaje, no le hacía falta, y allí desnudo en el ágora, pues se dedicaba a ir señalando con el dedo de forma inquisitiva, tú. Y claro, las respuestas que obtenía, pues eran, imagínese. Sí. Entonces, a pesar de ser tan provocador en todos los aspectos, no consiguió nunca su objetivo, ¿eh? Nada. Sí, no, yo lo he Entonces, probado, sí, yo he leído a Diógenes y tal, pero, en fin, así en plan eso y nada, no funciona. He probado no muchas funcionó. cosas, he probado de burlarme, en fin, nada, que no. De No momento no lo he funciona. encontrado, pero tenemos toda la vida por delante y bueno, iré Y yo, y, probando, iré probando. yo, Ahora yo le animo. con los directos, tengo un laboratorio bien montado, quiere decir que puedo probar varias cosas semanales
Con lo sí, cual, pues, porque encontrar personas para probar eso es difícil, pero claro, teniendo un círculo y tal, que además normalmente no se toman a mal lo que digo y tal, pero bueno, no pasa nada, entonces voy probando, pero de momento no he encontrado el camino. hombre, yo, en fin, en fin, por hacer, en fin, yo diría que los domingos en los directos hay un grupo de seguidores bastante fieles, por una parte, y también críticos, ¿eh? Y con lo cual, hombre, algo de labor yo creo que sí que va quedando, yo creo, ¿no? Aunque Sí, quizás, pero no, no, yo hablaba concretamente de razonar. O sea, efectivamente sí, yo de lo que hablo, de los temas que hablo, sí que va quedando, el pozo va quedando, tanto en eh, salud como en preparacionismo, etcétera. Eso sí que va, podríamos decir, va va quedando. generando resultados, Sí, pocos, pero resultados. sí, Pero yo hablo de enseñarle a alguien a razonar y hacer solo las cosas que le convienen a él, en ya, principio. Eso no lo he conseguido nunca. ya. Que justamente eso es de lo que decíamos antes, que es una empresa realmente difícil, difícil, Pero difícil. ¿por qué tiene que ser difícil? Es que eso es lo que... Porque a mí al principio me parecía fácil. Yo digo, hombre, a ver, si yo voy a decirle a uno que se haga daño para en un futuro, pero si yo le digo que haga solo lo que a él le conviene, entonces, Porque Francisco, cómo se va a oponer? porque Francisco se está enfrentando usted solo a ese del taxi. Sí, ya, Es bueno, decir, que alguien eso es lo que lo hace divertido. se está enfrentando usted solo y con sus fuerzas a ese del taxi que nos dice a todos, no, te interesa más, Sí, hacer lo que no te conviene. te interesa más Como, esto, tomar azúcar, sí, tomar pasteles, te interesa más, ¿eh? como Homer Simpson. Dice, Eso es, ¿qué vas a creer? ¿Lo que yo te digo o lo que ven tus ojos? eso es. Entonces, claro, claro, es que se está enfrentando a ese poder tan enorme del taxi, y Sí. en el que estamos todos ahí, en fin, el que más, el que menos, luchando, y otros no, ni siquiera luchan porque no se dan cuenta de que está, ¿no? Sí, Y no, en ni siquiera concreto a se los han que no se dan enterado. cuenta, y ni siquiera Sí, se han enterado. pero Con ten lo en cual, cuenta que hay una frase antigua que dice que a un hombre se le mide por el poder de sus enemigos. cierto, 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 cierto. Totalmente cierto. Bueno, pues usted tiene un enemigo muy potente, ¿eh? Con lo cual usted Eso, tiene que ser también muy potente, ¿eh? Está clarísimo. eso me honra. Pues, Igual que Francisco, cada vez que me cierran un canal de vídeos también es otra medalla. Ya no me caben en el además, pecho las medallas. ade- además de verdad. Hombre, yo espero que esta nueva iniciativa que tenemos nos aguante un poquitín, porque bueno, estamos siendo muy moderaditos, ¿no? No creo que nos hinquen el diente así a la primera de cambio. O sea, Bueno. Hay cientos de personas que han dicho 100 veces cosas peores que yo y están ahí sin problemas. Porque aparte de la censura, ya existe un ataque personal ya, personalizado. Es decir, ya. hay que censurar en general, pero a este no ni una, ¿eh? A este no le pases ni una, porque a mí me han censurado vídeos que hacía 6 meses que estaban publicados por una palabra que yo no recomendaba y fuera de contexto, y dicha Yo por no otro. creo, yo no creo que la IA sea tan potente como para hacer eso, Francisco. No, Permítame que se lo diga. eso yo estoy seguro que es una caterva de sicarios que les Eso es, dicen denuncia ese vídeo eso es, y ya eso es, está. eso es, eso es, eso es. No ha creado todavía el ser humano una IA que sea capaz de hacer eso. No, No lo eso hay, no. Eso no. con total seguridad.
Pues Francisco, yo creo que si le parece, le hemos dado un buen repaso hoy a la violencia y la hemos conectado con los instintos que van, yo creo, íntimamente unidos sin que ni uno ni otro sea peor porque exista el uno o exista el otro, sino que ambos se complementan, ¿no? O se justifican. Sí. Entonces, si No, le parece... los instintos, por ejemplo, los animales, todos los animales salvajes obedecen a sus instintos y nunca cometen actos inmorales. Quiere decir que los instintos son correctos. El problema es lo que han hecho con la adoctrinación de esos instintos. La manipulación, Los han la manipulación, tergiversado, les han vuelto del revés, como un calcetín. la manipulación nauseabunda a la que lo han sometido y la total, la total ignorancia que la mayor parte de la población tiene para identificarlos, está clarísimo, y manejarlos y gestionarlos debidamente, está clarísimo. Aparte de la pérdida de los valores que toda moral que ya no tenemos obligatoriamente tiene y que en nuestro caso se ha perdido. No, es que esto estuvo muy bien porque, claro, atacaron a los niños y a los jóvenes diciendo, en vez de darles un código de conducta, una moral, que eso, o sea, lo primero que hicieron fue hacerle mala publicidad a la moral, al código de conducta, a la escala de valores humanos. Todo, eso está trasnochado, eso tal, eso es de imbéciles, gilipollas, tal, vale. Y luego dijeron, no, en vez de eso, en vez de cultivar las virtudes, que un día hablaremos, pues de las virtudes hay que hablar, hay que hablar largo y tendido, porque el problema de las virtudes es que están mal vendidas y la culpable más grande de eso es la Iglesia. La Iglesia no ha sabido vender las virtudes. Especialmente la Iglesia moderna, la moderna Iglesia. Bueno, no me suena ninguna época en la que se vendieran las virtudes por su utilidad. Siempre se vendían para esperar un bien futuro, un cielo, una gloria, una recompensa, etcétera. Pero nunca se han vendido las virtudes porque a ti te conviene. Porque... Sí, eso nunca lo ha dicho ninguna iglesia. Es cierto, Francisco. Tú tienes que ser virtuoso porque es lo que más te conviene. Y yo ahora mismo te voy a explicar por qué te conviene y por qué no te conviene no hacerlo. Y le doy todos los argumentos de que le conviene, pero le conviene a él, no a otro, ni por amor al prójimo. No, a él mismo le conviene ser virtuoso. Yo estoy de acuerdo con eso. Y eso no lo han sabido vender, nadie. Nunca. Yo estoy de acuerdo con eso, pero en el caso de la Iglesia Católica especialmente lo está haciendo fatal a partir del Vaticano II, es decir, la Iglesia del modernismo, la Iglesia moderna, esta Iglesia de la que dijo, creo que fue Pablo VI, a la que había entrado por algunos rincones el humo de Satanás. Esa es la Iglesia que yo creo está, a mi juicio, hundiendo, pues eso, la misión y el sentido de la propia Iglesia. Pero hablaremos de eso, de las virtudes. Me parece muy buena idea y creo que estamos obligados a hablar de ello. Lo que le iba a decir, Francisco, creo que hemos tocado estos dos temas, más bien el primero de la violencia, y creo que le hemos dado un buen repaso como causante de un mal razonamiento, que es de lo que estamos hablando. Sí, es que al final siempre vamos al mismo sitio. Claro, un razonamiento defectuoso. Todos los problemas de la especie humana es por culpa del razonamiento defectuoso. Todos. La amargura, la insatisfacción, la ruina, el hambre, la miseria, la violencia. Todo es por culpa de un razonamiento defectuoso. Todo. Porque, claro, alguien que razone correctamente no se mete en líos, porque no le conviene.
igual que las virtudes, hay que practicarlas porque nos convienen. Sí, claro, claro, no. Es que eso hay que decírselo a los niños, porque, niño, tienes Está que claro. ser bueno y tal. No, niño. Le tienes que decir, niño, mira, si haces esto bien, tienes estas 20 ventajas. Y si lo haces mal, tienes estos 20 inconvenientes. Por lo tanto, yo no te voy a decir cómo tienes que hacerlo, pero piénsalo bien porque fíjate todo lo que te va a pasar si lo haces mal. En cambio, fíjate lo bien que vas a vivir si lo haces bien. No vas a tener ningún problema. Vas a nadar en la abundancia. Vas a estar feliz, nadie querrá apuñalarte por la espalda. O sea, vas a estar de maravilla, vas a dormir estupendamente. Entonces, eso no se le explica a los niños así, al contrario. Porque no, Al porque no interesa, Francisco. Al Porque no interesa. contrario, No interesa. le dicen, si te portas bien te daré 1 kilo de caramelos. Una salvajada. Total. Una Porque no salvajada, interesa. porque el kilo de caramelos no es una recompensa, es malo. Tú no Claro. puedes dar algo malo como recompensa. Sin embargo, es lo que se hace. De recompensa Todas tienes que las dar algo recompensas. bueno. Tienes que decir, si Todas te las portas bien, el domingo iremos al campo a pasear. Eso es una recompensa, no 1 kilo de caramelo. En fin, eso, que no se Bueno, le que vende bien las cosas y ya está. Está clarísimo. Es lo que le decía, que con este repaso que le hemos dado a la violencia, creo que hemos abierto varios frentes de reflexión y que nos quedamos ahí para continuar porque tenemos otros puntos que analizar como causa del mal razonamiento o que lo provocan, ¿no? Entre tanto, lo que sí que le voy a decir, Francisco, es que sigue lloviendo. No sé qué ha podido estar pasando. Aquí por mi ventana veo que nada, que no para de llover. Me da mucha pena porque tengo delante un cerezo, ¿verdad? Que está en flor Claro. y las abejas no pueden estar haciendo su tarea y además las flores se están cayendo al suelo. Por lo tanto, no han parado de llover. No sé si eso se da, estará premeditado, estará previsto que así sea o no. Bueno, es Pero que está como ocurriendo. el que está a cargo de eso tiene 2 botones, dice lluvia o sequía. Y entonces de arriba les dicen, tenemos que ahogar a la gente. Lluvia, claro. Le da el botón de la lluvia. Tenemos que matarlos de sed, le da el botón de la sequía. Y luego ya todo lo demás va automático.